Ante este contexto del sector automotriz, contra todo pronóstico, la relocalización de empresas estadounidenses en México continúa firme. Nos cuenta más de esta historia Thomas Black, quien es corresponsal del sector industrial de Bloomberg en Dallas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tom. Cuéntanos por qué sigue tan fuerte esta tendencia de relocalización a pesar de las dudas que genera el Telecán. Buenas tardes. Básicamente la diferencia de salarios es fuerte y eso sigue en pie. Y por supuesto la geografía de México, que como Estados Unidos es vecino, es conveniente localizar fábricas en México donde los sueldos son más bajos y también está cerca del mercado de Estados Unidos. Un poco de la diferencia de salarios, eso es, como le digo, sigue fuerte en Tijuana, que es un lugar donde los salarios tienden a ser muy dolarizados y es un área donde los sueldos son más altos que promedio. Me dicen que los salarios normalmente son $2.50 para un obrero principiante y eso es con todos los beneficios que se incluye. Y en Estados Unidos un salario para un obrero así principiante, manufacturero, son de alrededor de $15 y eso sin beneficios. Y también si vemos los salarios mínimos, el salario mínimo en México son 80 pesos diarios. En Estados Unidos el salario mínimo federal es de $7.25 la hora y en algunos estados han incrementado ese sueldo mínimo. Por ejemplo, en California el salario mínimo son de $10.50 y está, según la ley, eso va a ir incrementando hasta $15 la hora en 2022. Entonces sí hay presiones sobre las empresas de reducir gastos y por eso ven a México como una manera de ayudar en ese respecto. Tomás, ¿y qué te han dicho las empresas que has consultado respecto al impacto de una posible suspensión del Telecán en este proceso de relocalización? Obviamente quieren que el TLC siga, pero también están analizando el peor de los escenarios, que sería que Estados Unidos se quita del tratado. Y en ese caso todavía no es el impacto tan fuerte para negar los beneficios de los costos que ahorran por localizar en México. Y eso es principalmente porque en la Organización Mundial de Comercio hay tarifas techo que se pueden cobrar cada país y todavía no son tan drásticos. En promedio, la tarifa que puede Estados Unidos aplicar hacia productos mexicanos es de 3.5%. Y al revés, la tasa techo que México puede aplicar hacia productos americanos son alrededor de 7%. Y en algunos productos específicos, como autos, la diferencia es todavía más dramático. En Estados Unidos, la tarifa techo para un automóvil que está producido en México es de 2.5% y en México esa misma tarifa hacia un auto americano son 20%. Entonces también hay muchos incentivos para que Estados Unidos se quede dentro del Tratado Libre de Comercio. Otra parte del tratado es que sí tiene protecciones sobre las inversiones extranjeras y algunos expertos me dicen que a lo mejor el Congreso mexicano tendría que reforzar algunas de esas protecciones si es el caso de que el TLC ya se distingue. Y además de esta mano de obra barata que ya nos mencionabas al principio, ¿qué otros factores favorecen a México al momento de tomar estas decisiones? También en el área laboral México se ha destacado. Se ha producido autos por muchos años en México y tienen una planta laboral bastante calificada en ese sentido y está moviéndose hacia productos más elaborados como
de partes de aviones y otras partes electrónicos más complicados de manufacturar. Entonces, encima de que los sueldos son bajos en México, también es una fuerza laboral bastante calificada. Y la otra parte es la geografía de México. Está obviamente el vecino de Estados Unidos y cada región tiene sus países de bajos costos. En Asia se habla mucho de China, pero sus costos laborales se han elevado. De hecho, la mano de obra en China es más alto que en México hoy día, pero hay otros países donde los costos son más baratos, en Vietnam, Malasia, otros países así, donde pueden ir buscando costos bajos dentro de la región asiática. Y es igual en Europa, tienen Hungría, Polonia, otros países ahí que están en Europa donde los sueldos son más bajos que en otros países más desarrollados. Y la otra ventaja que tiene México son los tratados de libre comercio que tiene con muchos otros países. En total tienen 12 tratados y son alrededor de 46 países con que tiene tratados de libre comercio. Entonces, si se localiza una fábrica en México, se puede exportar a muchos países y obtener ese beneficio de tasas bajas. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Thomas Black, corresponsal del sector industrial de Bloomberg en Dallas. Seguimos muy atentos a este tema y seguiremos platicando contigo más adelante. Muy buenas tardes. Gracias a ti.